Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy en Hablemos de Bienestar vamos a hablar de motivando a tus hijos para el regreso a clases. Yo creo que justo en estos momentos hay muchos papás que estamos tratando de ponernos al corriente para este regreso a clases. Y ponernos al corriente no quiere decir solamente ya tener lista la mochila con la carga de útiles escolares. Es ir un poquito más profundo. Y es que este regreso a clases es un tema de todos, no nada más de los que tenemos hijos o somos padres. ¿Cuántas veces no escuchamos incluso a amigos y compañeros de trabajo que no tienen hijos, que pareciera que el regreso a clases es como que se nos viene el mundo encima, ¿no? Y empezamos a hacer un colectivo de comentarios de es que ya viene el regreso a clases, ya se viene el tráfico, no puede ser, más temprano. Y pareciera que el mundo se voltea de cabeza, ¿no? Y bien es cierto que los niños hoy en día están moviendo todo, son un núcleo de la sociedad que realmente nos está poniendo de cabeza. Sin embargo, si nosotros nos estamos expresando así días antes del inicio a clases, imagínense qué mensaje le estamos enviando a los niños del regreso a clases. Catástrofe, ¿no? No puede ser, o sea, somos los causantes de que mis papás estén estresados, de que el tráfico se vuelva insoportable, de que hay que levantarse más temprano. Imagínense nada más, ¿no? Cuando realmente el mensaje debería de ser, wow, los niños nos están activando, ¿no? Nos están despertando, nos ponen activos y pues lo que se tenga que hacer, si hay que levantarse más temprano, nos levantamos más temprano, si hay que movernos más rápido, nos movemos más rápido. El chiste es que ellos a nosotros como adultos nos están haciendo que prendamos esos focos y esos mecanismos que para nosotros lo más sencillo es como mantenerlos así en un estado de confort, ¿no? A los papás nos gusta que las cosas sean lo más fáciles posibles con nuestros hijos. Creo que este tema de motivando a nuestros hijos vale muchísimo la pena porque si hay algo que a los niños los motiva para iniciar un nuevo ciclo escolar, definitivamente no es que pasaron de año o pasaron a otro nivel. A ellos lo que les emociona, su motivación principal que tienen es que pues van a estrenar útiles, que si colores nuevos, que si la mochila, que nos hicieron comprar la lapicera del personaje que está de moda, aunque están dejando cosas bastante útiles del ciclo pasado. Sin embargo, nosotros como padres pues decimos sí, ten, y les calmamos la euforia escolar, ¿no? Con eso. Y yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que en otras épocas o en mi época escolar, definitivamente también era algo que a mí me motivaba, ¿no? Saber que había zapatos nuevos o que iba a estrenar útiles. Y, y también recuerdo que mis padres pues nunca me dijeron, ¿sabes qué, hija? Vas a iniciar un año escolar en el que vas a descubrir cosas, te la vas a pasar súper bien, aprovéchalo todo, sé creativo, es el área donde tú puedes desarrollarte, crecer, eres inteligente, talentoso. No, yo recuerdo que lo que me decían era, y cuidadito pierdes los colores, y cuidadito y te saltas las hojas o donde rompas el pants, ¿no? O sí, claro, como el año pasado te fue así, seguramente este año a ver qué tal, ¿no? O pues a ver qué maestro te toca. Entonces, toda esta serie de cosas que a los papás a lo mejor hasta en cierto punto nos abruman, son los mensajes que le estamos dejando a nuestros hijos. Y hoy en día, la nueva generación de papás, no estamos haciendo las cosas diferentes. Entonces,
Creo que es muy importante rescatar esta parte en la que nosotros desde el día uno tenemos que motivar a nuestros hijos para que en todo este ciclo escolar ellos tomen acción. La motivación lleva a la acción y con nuestros hijos no funciona diferente. Mientras ellos se sientan motivados desde sus recursos, entonces ellos van a poder actuar conforme la vida o su vida escolar les vaya demandando. Y la calidad de tiempo con nuestros hijos es muy importante porque nos da ese permiso de conocerlos, pero conocerlos realmente, no solamente decir, pues sí, ahí está, no se apura con la tarea y ya son las 10 de la noche, ¿no? Yo ya me quiero dormir o yo además de esto todavía tengo que hacer más cosas. La calidad del tiempo con nuestros hijos es realmente observarlo, analizarlo, conocerlo, para realmente entonces saber cómo aprovechar ese tiempo con mi hijo. ¿Quién de estos dos niños tiene mayores posibilidades? Y es que a veces no sabemos la importancia que tiene saber cómo es que funcionan nuestros hijos. Cómo es que ellos tienen ese método o medio de aprendizaje. Porque cualquiera de estos dos niños tiene exactamente las mismas posibilidades de ser exitoso o de fracasar. Porque no es el niño que va feliz a la escuela, que saca 10 en matemáticas y que para todo levanta la mano y que va así impecable con el uniforme y que a lo mejor en el recreo mejor no juega porque está cuidando que sus zapatos no se le ensucien. Ni tampoco es el niño que para todos los apuntes necesita usar varios colores y decorar el cuaderno y y pues socializar. Aquí la importancia es saber cómo funciona mi hijo, porque quizá hay niños que funcionen más cuando un maestro les explica y les pone números en el pizarrón y el paso 1 y el paso 2 y el paso 3 y lo entienden perfectamente y así es como lo ejecutan y terminan en cuestión de minutos. Y hay otros niños que puedan ser más visuales, más creativos y que para ellos lo que necesiten es que la maestra no les ponga un número, un 2 un 3 y el paso 1 el paso 2 sino que la maestra les pueda o el profesor les pueda decir o les pueda mostrar todo un panorama de aquello que está tratando de que el niño aprenda. Y esto nosotros como papás es lo que debemos de detectar. ¿Para qué? Para que cuando nosotros veamos que nuestro hijo no está funcionando en la escuela de alguna forma, entonces nosotros podamos ir con la profesora, el profesor, y explicarle o decirle cómo es que nuestros hijos aprenden, cuál es el método o el medio en el que ellos aprenden, de tal manera que los maestros no se tomen el atributo o el derecho de etiquetar a nuestros hijos, de es que él es más listo, es que él se la vive, él se la pasa en la luna, es que él se tarda mucho en apuntar porque pues está ahí coloreando, es que no, él sí contesta rápido, todos deberían de ser como fulanito. Entonces, yo entiendo que esa parte hay que trabajarla con los maestros. Sin embargo, cuando nosotros como papás estamos muy al pendiente de nuestros hijos y los conocemos bien, nosotros tenemos las herramientas exactas para poder ir y hablar con un profesor y decirle, oye, es que mi hijo no es tonto. Es que
Si tú le explicas o si mi hijo tiene este tipo de información de esta manera, él aprende perfecto. Pero a veces los maestros requieren de que nosotros los papás les informemos qué es lo que pasa con nuestros hijos. Y no solamente que los papás lleguen mitad de ciclo escolar y nos digan, señora, ¿tiene problemas en su casa? Yo sé que los maestros funcionan con un sistema escolar, con unas normas, con unas reglas. Sin embargo, yo creo que hoy en día la mayoría de los papás incluso pagan escuelas privadas o incluso en cualquier tipo de escuela pública, siempre los maestros van a sentir esa obligación o esa misión con los niños siempre y cuando los papás estemos al pendiente de ellos. Porque un maestro que dice, pues su papá ni viene, su papá pues como no está, la mamá no pregunta, entonces pues los maestros empiezan a saber ellos cómo agrupar a los niños, ¿no? Los inteligentes, los que no se apuran, los que pues nunca pasan, los que no me hacen caso, y entonces ahí también los maestros empiezan a dedicarle más tiempo a los que creen que sí estudian, a los que creen que sí ponen atención, y a los otros niños los empiezan a hacer como a un ladito, ¿no? Y cuando le preguntamos al niño, ¿cómo te fue en la escuela? Pues igual, sí, pero ¿qué te dijo la maestra? Pues nada, lo mismo. Sí, no reciben ninguna retroalimentación porque los maestros empiezan a etiquetar y a agrupar a los niños. Y eso es una acción completamente errónea, pero también los maestros están mal informados porque no son especialistas, no son docentes para cada niño, ¿no? Deben de ser más observadores, sí, y deben de ver los talentos de nuestros hijos, pero siempre y cuando los papás también los llevemos de la mano. Nosotros cuando contestamos un cuestionario inicial para ingreso a una escuela, ahí la escuela nos pregunta todo sobre nuestros hijos. ¿Qué come? ¿Qué enfermedades padece? ¿Toma algún medicamento? ¿Qué observaciones hay que cuidar? ¿Qué esto y qué lo otro? Y pareciera que en lugar de decir, es que mi hijo es más creativo, él usa mucho la imaginación, es esto y aquello. Preferimos poner, no, es que es distraído. Entonces la maestra dice, este es distraído, me lo puso el papá en el cuestionario inicial. No, es que pues sí es muy platicador, ¿no? En lugar de que pongamos, no, es que a mi hijo le gusta socializar, a él es mucho de palabras, entonces él necesita hablar para expresarse y cosas como esas, ¿no? Nosotros desde papás ya iniciamos diciéndole a la maestra, no, y sabe que es que no hace caso, no, es que cuando se pare, mejor siéntelo, ¿eh? O sea, no, nosotros como papás le estamos dando las herramientas a los maestros para que ellos mismos estén etiquetando y agrupando a nuestros hijos. Entonces, papás, hay que estar al pendiente de nuestros hijos, observémoslo, pongámosles atención. Cuando nosotros les mostremos algo, les queramos enseñar algo, hay que observar cuál es el mecanismo que para ellos funciona mejor, para saber cómo es que entonces los podemos ayudar desde el día uno y en caso de que se atoren en el primer examen, saber cómo los podemos ayudar y no a mitad del ciclo escolar o a final del ciclo escolar tengamos que empezar a tomar acciones correctivas que empiezan a ser disciplina mal encausada. Porque para entonces ya es, y si no pasas, y si no cumples, y si no lo haces, te castigo, no vas a tener, no te voy a comprar, no vas a ir, no vas a tener. Y entonces, pues imagínense hasta dónde tenemos que llegar por el simple hecho desde que desde un inicio nosotros como papás nos perdimos de un punto muy importante. Esta es una de las preguntas también cruciales que nos tenemos que hacer como padres. ¿Y tú cuál prefieres? ¿El que agacha la cabeza o el que para todo tiene un ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí?
¿Y por qué yo? ¿Y por qué no mi hermano? ¿Y por qué no fulano? ¿Y por qué siempre yo? ¿Y para qué? ¿No? Y volviendo al tema de en otras épocas, yo creo que el que hubiéramos niños callados y sumisos era como normal, porque veníamos de núcleos familiares en donde nuestros papás nos educaban de la manera en la de, porque lo digo yo, porque tú no le vas a contestar a tu papá, porque tú no tienes derecho a opinar. Entonces, en aquel entonces el niño que levantaba la voz o que daba su opinión era etiquetado como un niño rebelde, ¿no? Porque lo normal es que hubiéramos más niños callados y sumisos, porque nuestra educación y la educación de nuestros padres así nos la venía dictando. Entonces un niño que se expresaba era el niño rebelde. Sin embargo, hoy ya son niños que vienen completamente recargados y que para todo necesitan un por qué o un para qué, porque ellos no se explican cómo es que alguien más puede decidir sobre ellos, cuando ellos llega un momento en el que sienten que ya saben lo que quieren y que pueden decidir sobre ellos. Y yo creo que como papás, para nosotros sería súper cómodo tener el niño modelo, ideal, el que le decimos, haz esto, sí. ¿Eres esto? Sí. ¿No esto? Sí. Porque nos la deja súper fácil. Y sin embargo el niño que dice, ¿y por qué yo lo tengo que hacer si yo no lo tiré, lo tiró mi hermano? Y que tú en lugar, o sea, para ti igual como padre así, como la comida rápida, es decirle, porque lo digo yo, porque eres el más grande, porque tu hermano está más chiquito, no entiende. En lugar de decir, ok, tienes razón, tú no lo tiraste, lo tiró tu hermano, entonces invita a tu hermano a que juntos puedan recoger, porque así como encontraron limpia la casa para que ustedes tengan un espacio donde jugar, pues de igual manera también se vale que ustedes lo dejen tal cual como lo encontraron, para cuando quieran volver a jugar, pues puedan tener ese espacio libre. Entonces ahí es donde nosotros hacemos a nuestros hijos no solamente parte de una situación o problema, ¿no? Sino que también parte de la solución. Entonces es muy importante que no los anulemos con palabras como de porque lo digo yo, porque así son las cosas, porque yo soy la mamá, porque yo soy el papá, porque eres la más grande o el más grande, porque lo único que estamos generando es que entonces cuando alguna situación dentro de la escuela vaya en contra de su estado emocional, de su estado psicológico o de su entorno seguro, ellos simplemente lo van a aceptar como algo que se les impone. ¿Por qué? Porque como nosotros como padres somos la autoridad para ellos, en la escuela los maestros son la autoridad para ellos o cualquier persona mayor que ellos, que represente autoridad sobre ellos. Y entonces ellos todo lo van a asumir como que así tiene que ser. ¿Por qué? Porque nadie les explica el por qué ni el para qué, ni cuál es el beneficio o cuál es una consecuencia. Simplemente es porque alguien mayor que él o con el poder sobre él se lo dice. Entonces, imagínense cuando nuestros hijos entonces empiezan a ensimismarse y a encerrarse y a volverse callados y a empezar a aceptar los condicionamientos y las etiquetas que otras personas les imponen. ¿Por qué? Porque ese otro lo dice y porque en algún momento lo que él pensó, lo que él sintió, lo que él sabía, lo que él pensaba, simplemente no tenía ningún fundamento y ninguna validez. Hoy en día los niños están creciendo de una manera en la que ellos desde muy pequeños sienten que ellos valen,
que ellos opinan, que ellos pueden decidir sobre ellos, sobre lo que les gusta, la ropa, la música. Y pareciera que uno puede decir es que eso no lo aprende en casa, no, pero sabemos que ellos ya se mueven en un entorno social a su nivel, que es escolar o en las casas. Hoy en día uno ya tiene que vivir en edificios en donde en un pequeño jardín ya tienen que convivir 10 o 20 niños. Entonces, ellos ya están inmersos en una sociedad a su tamaño, ¿no? Y una sociedad en la que cada niño está ejerciendo el poder un adulto, ¿no? Puede ser su papá, su maestro, un abuelito o alguien más, ¿no? Entonces, nuestros niños están no solamente evolucionando, sino revolucionando, y tenemos que estar muy al pendiente y tenemos que hacerles saber que sí, ellos pueden opinar, ellos pueden expresarse, ellos pueden decir, y nuestra tarea como papás es llevarlos a que, a que tú puedas negociar con ellos. Entonces, papás, hay que tener muchísimo cuidado cuando nuestros hijos se expresan. No hay que pensar todo el tiempo que se están rebelando, que están gritando, que es que son groseros, que es que no entienden, que es que no escuchan. No, más bien ellos se quieren comunicar, son niños que quieren participar de ellos mismos, no participar de ti, no retarte a ti, solo quieren participar de su vida, participar de ellos. Y aquellos niños que no expresan sus emociones, que llega un momento en el que no quieren hablar, hay que ponerles muchísima atención también, hay que buscar la manera de empezar a abrir esos canales de comunicación. Es muy importante que los observemos, ver si en ese mundo que se empiezan a crear, cuáles son sus distractores. Puede ser un juguete, o puede ser que se pongan a colorear, o simplemente empiezan a ver un cierto programa o cierta caricatura. Entonces de ahí es de donde nosotros podemos empezar a generar esta comunicación. Ok, ¿y por qué te gusta? Uh-huh. ¿Y qué coloreas, no? ¿Y cómo te sientes cuando lo haces? ¿Y qué significa? O sea, hacerle preguntas poderosas de manera en la que ellos sientan que nos estamos interesando en lo que ellos hacen, y que entonces ellos empiezan a abrirse y a expresarse, el tomarse el tiempo de indagar un poco en las emociones y en los pensamientos y sentimientos de nuestros hijos. Créanme que es oro molido. Son herramientas poderosísimas para que nosotros podamos actuar ante cualquier situación que pueda estar poniendo en riesgo la tranquilidad de nuestros hijos. La verdad, debo decirles que para mí es un tema difícil, porque yo digo que el estrés en los niños ni siquiera debería de ser un tema, de verdad. No entiendo cómo es que hoy estamos hablando del estrés en los niños. No, no me lo puedo explicar. Puedo entender la palabra estrés en un adulto, porque el adulto está persiguiendo cantidad de cosas, cantidad de objetivos, cantidad de metas. Y llega un momento en el que se satura tanto que se ve imposibilitado para llegar a esos puntos donde quiere llegar, porque no está valiéndose de sus recursos ni de sus medios, ¿no? De hecho, tengo aquí mi apunte, lo voy a leer porque quiero leérselos tal cual significa la palabra estrés. Y esta palabra significa estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento superior. Entonces, en un adulto lo podemos entender, aunque tampoco me parece un tema que tendríamos que adoptar como algo normal o algo natural, ¿no? Sin embargo,
Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento superior. ¿Qué podría estar estresando a un niño? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Cuando el niño únicamente, si su única tarea es ser niño y estudiar. ¿En qué momento le estamos otorgando tareas o papeles que tiene que desempeñar que le estén provocando una exigencia a su rendimiento? Porque hay algo que entonces los está sobrepasando y no estamos detectando qué es. Porque hoy en día los niños no solamente son hermanos mayores, son los cuidadores de la casa, son el papá o la mamá que está ausente. Entonces, y además de todo, tienen que estudiar. O además de todo, tienen que cumplir con una clase adicional, un taller o un algo, porque pues ni modo de que esté en la casa. Hoy en día los metemos a ver si, pues si la hacen karate, o si no, pues a ver si la hacen ballet, o a ver si, pues que a ver si la hacen fútbol, ¿no? O a ver si la hacen. Pero no es que a él le haga falta una distracción, es que más bien a él le sobran tareas que no le corresponden. ¿Qué está estresando a un niño? Algo que lo está superando, que lo está sobrecargando, que lo está poniendo en una situación mental en la que él se siente imposibilitado para llevar a cabo las tareas que tiene que cumplir. Y pareciera ser que como papás necesitamos que ellos cumplan o respondan bien a las tareas adicionales. Porque para nosotros como papás es normal decir, pues es tu obligación sacar 10 en la escuela, es tu obligación estudiar. O sea, eso no se mete a discusión. Yo lo que quiero es que me respondas como hermano mayor, como el papá ausente o como la mamá ausente, como el que cuida la casa mientras yo estoy trabajando, como el que, oye, ve y compras la comida y pues le haces de comer a tu hermano, lo que yo llevo, ¿no? O cosas como esas, ¿no? Como que los papás buscamos que ellos nos, nos correspondan en las tareas adicionales y no nos preocupamos porque primero nos respondan o respondan a su tarea principal, que es la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esperamos que ellos tengan un buen rendimiento escolar cuando para nosotros la escuela es como un tema fácil y natural y lo tendrían que hacer porque es lo único que hacen o es lo único que tendrían que hacer? Entonces, un niño estresado va a ser un adulto estresado. ¿Por qué? Porque si desde niño el estrés para él ya es un mecanismo de salida cuando se siente amenazado por situaciones que lo sobrepasan, entonces este registro que se le queda, cuando sea adulto y se empiece a enfrentar o conforme va creciendo y empieza a tener o a encontrarse en ambientes que le demanden superar sus expectativas o tareas o desarrollarse o crecer, él inmediatamente va a activar su mecanismo del estrés. No puedo con esto. No, yo no soy multitareas. No, yo me acuerdo o estudio o trabajo
o compro una casa, o compro un coche, o tengo una familia, o qué hago. Entonces, imagínense hasta dónde estamos llevando toda esta situación del estrés, porque el estrés es un mecanismo que se nos activa ante situaciones de amenaza en donde nos vemos sobrecargados de un ambiente en el que nos sentimos imposibilitados para, para darles solución. No les alcanza el tiempo para ser niños y les empieza a generar ese estado de no sentirse ellos, no crear su propio ambiente de niños, en el que tendrían que estar fluyendo con las tareas principales de un niño, ¿no? Que es sí ir a la escuela, cuidar el uniforme, colgarlo, hacer la tarea, sí ayudar en algunas cosas de, bueno, yo apoyo, lavo trastes o recojo o la mesa o las cosas que tiramos o con las que jugamos, o sea, cosas que son muy propias de la edad en la que están viviendo, ¿no? O de esta etapa que están viviendo. Así que detectemos muy bien, papás, esta parte de nuestros niños, que es cuando escuchen hablar a sus niños o cuando algún maestro también les diga, es que su hijo se estresa muy rápido, o sea, también no dejemos que empiecen a etiquetar a nuestros hijos como niños estresados, porque si tú le dices a tu hijo que está estresado o le permites que él mismo diga que está estresado, ¿sabes qué? Va a guardarlo como un registro de mecanismo para justificar ciertas acciones que no está tomando. Entonces siempre como que empezarles a manejar esta parte y no que empiecen a generalizar que cualquier cosa que tienen que hacer ya les genera un estado de estrés. Para cerrar este primer bloque de conociendo a nuestros hijos y para saber perfectamente cómo ayudarlos y cómo actuar ante alguna situación, y más que la podamos detectar de manera oportuna, tengo esta maravillosa frase que dice, la única diferencia entre los adultos y los niños es que ellos aún no saben que pueden elegir cómo sentirse. Y así es, ellos dependen completamente de nuestras palabras y de nuestras acciones. En esta etapa en la que ellos van creciendo, van desarrollándose y autodescubriéndose, aún no pueden elegir cómo sentirse, qué pensar y qué emociones o identificar bien sus emociones frente a cualquier situación. Ellos van a aprender de nosotros, dependen completamente de cómo hablamos y cómo actuamos nosotros como padres. Interesante que, pues, ¿qué papá no quiere un niño de 10, no? Entonces, si quieres un niño de 10, entonces sé un padre de 10. Y un niño de 10 no quiere decir el que saca 10 en los exámenes y en las notas y es el bueno de la clase, ¿no? Y digo bueno muy entre comillas. Entonces, hay 3 factores que a nosotros como padres nos ayudan muchísimo a ser padres que podamos contribuir de manera efectiva al desarrollo escolar de nuestros hijos. Punto número 1, entérate. Es de vital importancia que tú estés enterado de todo lo que pasa con tu hijo dentro del ambiente escolar. ¿Qué maestra te tocó? ¿Qué cómo es? ¿Qué cómo te sientes? ¿Te gustó cómo explicó? ¿Cuál fue su dinámica para que se conocieran? Y qué tal la escuela y el recreo, ya hiciste amiguitos, y a ver qué aprendiste, qué te enseñaron. O sea, entérate, papá, de todo, de verdad.
Eso es muy importante porque generalmente cuando la directora nos llama o la maestra nos llama porque nuestro hijo le pegó a otro niño o porque nuestro hijo ya es el maleducado, el que no aprende, el que hizo, el que deshizo. Nosotros como papás vamos en blanco, no sabemos ni qué ambiente, ni quién es la maestra, y llegamos y nos empiezan a decir, es que su hijo es esto, 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 esto y esto, y uno de papá dice, sí, y lo vamos a castigar, lo vamos a suspender y le vamos a hacer esto, y uno de papá, sí, ya ves, te dije, es que no entiendes, es que, ¿por qué? Y, y ni siquiera le damos el voto de la duda a nuestros hijos. Cuando nosotros sabemos de primera mano cualquier situación que tenga que ver con nuestros hijos, que lo primero que tu hijo haga cuando te ve sea, papá, mamá, es que tengo algo que contarte. Ok, está bien, dime. Es que un niño me molestó porque me arrebató mi lapicera y yo me enojé, se la pedí 3 veces, me la aventó y entonces yo me levanté y que le pongo un puñetazo. Entonces, la maestra lo único que se enteró es que tu hijo dio un puñetazo. Y el otro niño se quejó, lloró, shalala, los papás vinieron, se quejaron y la escuela está en problemas. Entonces tu hijo es el golpeador del salón. Pero cuando tú ya sabes todo el antecedente y como tú sabes cómo funciona tu hijo, cómo se defiende, qué valores tiene, cómo se vive en tu casa, cómo reacciona ante ciertas situaciones, tú como buen papá entonces vas y dices, momento, ok, si mi hijo pegó es porque tuvo una razón de peso. Mi hijo no pega porque sea violento. Mi hijo no pega porque se le da la gana y al primero que ve pasar ya lo está tirando. No. Para que mi hijo llegue al grado de tener que defenderse es porque alguien más, esto, esto y esto y esto. Ah, entonces ahí es cuando dicen, ah, sí, ¿y tú qué le hiciste? Ah, pues es que le quité su lapicera. Sí, y pues me la pidió y pues se la aventé. Ah, entonces ya las cosas cambian, ya a lo mejor ya la sanción ya es dividida o la llamada de atención ya es de los dos, entonces ya es una manera de manejarlo diferente. ¿Y tú qué es lo que hiciste? Le diste confianza a tu hijo, él sabe que lo conoces, él sabe que siempre, siempre vas a estar tú respaldándolo, aunque no mm, respaldándolo, pero no aplaudiendo el hecho o el acto. Una cosa es respaldarlo y apoyarlo, y otra es aplaudirlo porque, bien, qué bueno que defendiste, o sea, igual como tu padre, ¿no? No se deja, no. O sea, el niño va a decir, ok, estoy en una zona segura, sé que a mi papá, a mi mamá le puedo contar las cosas aun y cuando yo sepa que cometí un error o que hice algo mal o que algo estuvo mal, ¿no? Y entonces ya tú en casa, o sea, tú ya puedes negociar con la directora o con la maestra, sí, pero mi hijo, o sea, no es violento, mi hijo no es esto, mi hijo no es lo otro. Entonces, ok, señora, está bien, pues sí, vamos a tener más cuidado, que la maestra esté más al pendiente del ambiente del salón y que shalala, ¿no? Ok, ya las cosas cambian, ¿no? Y ya en casa ya tú hablarás con tu hijo y eso es el saber que nuestros hijos nos tuvieron esa confianza, que nuestros hijos se sienten seguros con nosotros, ¿no? Y que en todo momento, pues bueno, vamos a saber cómo ayudarlos y cómo actuar. Entonces, papá, entérate, cuando tu hijo te diga, es que te quiero decir algo, yo sé que los papás tenemos mil cosas que hacer, sin embargo, para que un niño se abra, en el mundo de los niños, ellos no pueden pensar, ¿será el momento apropiado? ¿Podré interrumpir a mi papá? ¿Es estará ocupada? ¿Le podré contar algo? ¿Estará de buenas? ¿Estará de malas? No, en su mundo ellos no piensan nada. Ellos en el momento en el que su ser les, les pide contar algo, ellos van y te interrumpen y te dicen y se acercan y te empiezan a contar.
Entonces, si tú les dices, no, espérate, ahorita, ahorita, no, es que al rato, sí, ajá, pero luego, o está bien, te escucho, mientras estás haciendo otras cosas, le bajas totalmente ese nivel de emoción, de entusiasmo, de sentimiento, de pensamiento a tu hijo. Y sabes qué, la próxima vez va a pensar que cualquier cosa que él tenga que compartirte no vale la pena o no tiene tanta importancia como para interrumpirte o como para que tú dejes de hacer lo que estás haciendo. Así que no te pierdas de eso, dedícale el tiempo a tu hijo o si no lo puedes en ese momento, tómate 30 segundos para explicarle que en ese momento lo que quieres es terminar lo que estás haciendo para ponerle toda tu total atención porque te parece súper divertido, súper interesante lo que te quiere decir. ¿Ok? Entonces él va a estar solamente ansiando el momento en el que tú tengas ese tiempo para él desbordarse con todo lo que, o sea, va a estar guardando su emoción, su entusiasmo, su pensamiento, toda esa euforia, ¿no? Entonces, papá, hay que tener cuidado con ese aspecto, entérate, porque solamente así vas a saber qué es lo que está sucediendo en toda la atmósfera o el entorno que está envolviendo a tu hijo. Segundo, involúcrate. Qué importante es que te involucres. Involucrarte no es hacer la tarea por tus hijos o hacer las cosas en lugar de tus hijos, ¿no? Porque tampoco los vamos a empezar a mutilar, ¿no? Y a hacerlos que dejen de ser responsables de ellos mismos y de lo que tenga que ver con ellos. Yo sé que a veces los papás ni siquiera sabemos de qué nos están hablando. No sabemos ni siquiera, o sea, lo que quiso decir en la tarea o en el ejercicio. A veces nos preguntan cosas. Ellos siempre nos van a preguntar cosas a los papás porque ellos creen en nosotros, como si nosotros tuviéramos así en nuestro cerebro todo el mundo, ¿no? Y todo el conocimiento del mundo. Y eso es padrísimo, que nuestros hijos crean que nosotros les podemos resolver cualquier duda, cualquier cosa, porque entonces eso quiere decir que nuestros hijos nos ven grandes, ¿no? Entonces, no te pierdas de eso, pero sí involúcrate, dile, ok, vamos a investigarlo juntos, pues a ver, explícamelo como te lo explicaron en la escuela, cómo lo hizo la maestra, hiciste algún ejercicio, explícamelo cómo te lo explicó, y a lo mejor a veces ni siquiera tampoco vas a seguir entendiendo, pero aún y así, no te desesperes, trata de inducirlo o de llevarlo a que él mismo recuerde aquello que vio en el pizarrón o aquellas palabras claves que la maestra o el maestro les dijo, de manera que entonces pues ellos solamente se empiecen a sentir seguros de que si ya lo aprendieron, de que si ya lo vieron, entonces son capaces de volverlo a resolver. Hay hijos que funcionan únicamente con una guía, ¿no? Que mientras el maestro está explicando, híjole, así el cerebro se les abre y parece que lo resuelven, pero sí por magia. Pero ya en casa pareciera que el cerebro se les cerró y dice, pues, ¿de qué me hablas? ¿A poco fuimos a la escuela? ¿No? Entonces, es así como que un poco raro a veces cómo funcionan nuestros hijos, sin embargo, pues hay que vivir involucrados y también involucrarse es qué les gusta, cómo se sienten con aquello que les gusta, si le gusta el helado de tal sabor, por qué le gusta, en dónde lo probó, si le gusta convivir con tal amiguita o con tal amigo, por qué es lo que hacen juntos, si fue de pijamada a otra casa, cómo se la pasó, qué vio, cómo la trataron los papás, o por qué sí o por qué no le gustan ciertas cosas, ¿no? O sea, involucrarnos todo el tiempo en lo que están haciendo, en lo que están sintiendo y en sus intereses, porque así es como tú vas a ir viendo hacia dónde se van dirigiendo, ¿no? Hacia dónde o con qué tipo de personas van a empezar a socializar. Cuál va a ser el círculo o los grupos en los que se va a empezar a involucrar conforme vaya creciendo. Y hablando del tema escolar, es súper importante cómo lo explicó la maestra, te gusta cómo explica, si gritó, por qué gritó, si alguien lo castigó, por qué lo castigó, tú cómo te sentiste con eso,
porque hay niños que dicen, pues sí, yo levanto la mano, pero nunca me dice, ok, está bien tú, a ver qué tienes que decir, ¿no? Siempre lo deja con la mano levantada, entonces todas esas cosas hay que involucrarnos, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando, cómo se está sintiendo con eso. La tercera es participa. Participar no es solamente cumplir como nuestro papel de padres proveedores. Y proveedores me refiero a esta parte de cumplir con todas sus necesidades primordiales, ¿no? Pues le doy casa, ¿qué más quiere? Le doy comida, o sea, viste bien, no le falta nada, ¿no? Quiere un juguete, se lo compro. Sí, pero esa no es la forma de participar exactamente como padre, ¿no? Solamente estás cumpliendo con una de tus tareas que te demanda el haber aceptado entrar en esta maravillosa carrera del ser papás. Entonces, participar es participar de ellos, de todo lo que tenga que ver con ellos, lo que quieren hacer, lo que les gustaría hacer, lo que piensan, lo que se imaginan, dónde les gustaría estar en un futuro, o sea, siempre es bueno empezar a ver cómo se idealizan y cómo, cómo se ven, ¿no? En otros ámbitos o en otras edades futuras, porque aunque vayan creciendo y al principio querían ser astronautas, pero y ya después ya quieren ser veterinarios, o sea, tú dices, ok, nada que ver, ¿no? Y a la mitad del camino ya no quieren ser veterinarios, ya más bien quieren ser contadores, y tú dices, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí, no? Sin embargo, pues tú, como vienes participando de él y de todo lo que lo va moviendo, esta ola en el que él se va envolviendo, cómo lo va transformando en sus ideas, porque llega un momento en la vida en la que los papás ya no somos su principal influencia para que ellos empiecen a decidir su camino. Los papás ya a veces ya no tenemos nada que ver ahí, ya no es, yo quiero ser como mi papá, o yo quisiera ser como mi mamá. No, eso ya no existe el día de hoy. Ya los niños ya quieren ser como el youtuber, ya quieren ser como el de la película, ya quieren ser como el tío de su amigo, ya quieren ser como el papá de su amiga, ya quieren ser como el que vieron en la tele. Entonces es muy importante saber cuáles son esas corrientes en las que se van involucrando y se van moviendo. Entonces hay que participar de todo eso. Entérate, involúcrate y participa. Vamos ya con el último tema, que es prácticamente el principal: cómo motivar a tus hijos. Mientras ellos estén motivados, ellos van a tomar acción sobre aquello que por lo que se sienten con ese ímpetu de crecer y de hacer. Entonces, entorno seguro. Ellos necesitan sentirse seguros y confiados en un lugar donde saben que pueden ser ellos y pueden fluir de manera natural. Sentido de pertenencia, que saben que pueden pertenecer a cualquier grupo social, cualquier grupo escolar, incluso a su misma familia, por el simple hecho de ser ellos, porque son seres valiosos, son seres increíbles, seres con talentos, con valores, con mucho que aportar. Mientras ellos se sepan valiosos, no van a tener que estar siendo lo que no son por ganarse una amistad, un amigo o pertenecer a un grupo. Y eso solamente, ese sentido de pertenencia inicia desde casa, desde que nosotros los incluimos y les damos ese sentido de pertenecer a una manada, a una familia, en donde él juega un papel importante, donde se le toma en cuenta, se le valora, se le respeta, se le escucha. Entonces él va a ir perfectamente con esa misma ideología o con esa misma forma a cualquier lugar en donde vaya. Dejar de etiquetarlos, ya lo comentaba, siempre mejor, si queremos traer experiencias pasadas, evitar decir, es que tú siempre, es que tú nunca, es que siempre mientes, es que no hiciste, es que todo el tiempo. No, mejor decir, ok, no nos funcionó de tal manera,
¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo podemos cambiar, no? Ok, sí, hasta que tenías tal edad rompías el pants, pero qué bárbaro. Yo creo que ahora va a ser diferente porque ahora ya sabes cuidar mejor las cosas, ¿no? O sí, pues siempre los colores se te perdían, pero seguramente hoy los vas a cuidar mejor, ¿no? Entonces siempre estarles transformando eso, porque el día que nosotros queramos mostrarles lo bueno de ellos, ellos van a decir, no, yo siempre soy tonto. O cuando nosotros queramos que ellos resuelvan alguna situación, ellos se van a ver imposibilitados. ¿Por qué? Porque ya tienen una justificante bastante bien etiquetada como el de, tú sabes que yo siempre soy tonto, sabes que siempre soy flojo. Entonces ellos empiezan a justificarse precisamente con estas mismas etiquetas que en algún momento nosotros les colocamos y ellos se adjudicaron. Entonces evitemos etiquetarlos. Descubrir sus talentos, hay que ser descubridores de talentos, lo que yo les comentaba, el talento es nato, son aquellas cosas que nuestros hijos hacen por el simple hecho de ser ellos y de fluir en algo. Lo vemos bailar y decimos, ah, sí, cualquiera baila, ¿no? Sí, le gusta bailar, sin embargo, nosotros lo estamos enfocando a que sea contador o que sea administrador de empresas, porque ahí a lo mejor es donde va a ganar lana, ¿no? Y lo que vamos a tener es un adulto sí que se recibió de contador, pero que está totalmente frustrado porque su sueño siempre fue ser bailarín. Y luego dicen, y mis papás no me apoyaron, pero pues ¿cómo los vamos a apoyar si ni siquiera nosotros nos dimos cuenta de qué talentos tenían? Y ellos pues se ven imposibilitados de decirnos, papás, yo no quiero ser esto, quiero ser aquello, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente de sus talentos, es aquello que se nos da por naturaleza, en donde fluimos perfectamente bien. Hay que observar a nuestros hijos para saber qué es lo que les gusta. Igual y les gusta colorear mucho, o igual les gusta mucho jugar al médico, o igual les encanta socializar, y esto es muy importante para que ellos vayan usando esas herramientas en todo este desarrollo y crecimiento escolar, de manera que en el momento que tengan que tomar la decisión de a qué se van a dedicar en la vida, sea aquello que se les facilite, porque simplemente es algo que traen de manera natural. Y como dicen por ahí, qué padre sería trabajar en lo que me gusta y que además nos paguen, ¿no? Entonces tengamos o empecemos a crear adultos felices, ¿no? Entonces enfoquémonos y descubramos junto con ellos sus talentos, reconozcámoselos también y reconozcamos también sus pequeños logros, no importa, por muy pequeño que sea, si esta vez regresó con el uniforme limpio, hay que reconocérselo, porque seguramente para él fue todo un proceso que tuvo y creencias y limitantes que traía o muchas cosas que tuvo que pasar para que por fin tú le pudieras decir, wow, oye, mira, qué bien, ahora sí tus zapatos están limpios, ¿no? O qué bien, ahora no perdiste el suéter. Entonces hay que reconocerles todo eso, oye, qué bien hiciste este apunte, ¿no? Porque seguramente nosotros solamente estamos viendo esa primera imagen, sin embargo, él tuvo que enfrentarse a todo un proceso de no me voy a salir de la raya, con este color, no voy a usar mucha goma, que no se rompa la hoja, no me voy a perder la clase, no voy a jugar, pero voy a tener cuidado ahora. No sabemos todo ese proceso que lo llevó, entonces ellos lo único que esperan es que les podamos reconocer esos pequeños logros. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Que entonces ellos van a empezar a crearse estos nuevos registros de que cuando hacen las cosas diferente, obtienen no solamente resultados diferentes en cuestión de sentirse mejor con ellos mismos, sino que además el reconocimiento que reciban para ellos les va a reafirmar que siempre pueden hacer las cosas de manera diferente, bien, disfrutándolo, y que aún así obtengan alguna recompensa por ello. Y la recompensa pues es esta, ¿no? Las ganas de querer seguir haciendo cosas buenas o cosas mejores todo el tiempo. Entonces, pues bueno, esos son los 5 motivadores para nuestros hijos, regreso a clases. Espero que haya sido
lo más explícita posible. La verdad es que a mí este tema me encantó muchísimo. Cuando lo estuve haciendo me apasionó demasiado. Yo inicialmente lo hice para presentarlo en las escuelas, ahora que empieza la ola del regreso a clases, las escuelas que dan los talleres de inducción a los padres. ¿Qué importancia tiene que en las escuelas tengan esta primer plática para los papás y que desde el día uno nuestros hijos puedan ir motivados a la escuela y que en el camino nosotros podamos ir resolviendo y transformando y modificando y tomando acciones, pero de manera más consciente, de manera en la que lejos de etiquetar, lejos de castigar, lejos de dañar, lejos de anular o de negar a las cosas a nuestros hijos o de que ellos se sientan culpables por algo o insuficientes ante algo, pues mejor sepan que están totalmente seguros y que ellos son escuchados, son amados, son atendidos y que pues el camino sigue, ¿no? Y la vida sigue, te caíste, rompiste, tiraste, pues a limpiar el cochinero y vamos por lo que sigue, ¿no? Hagamos hijos más resilientes, hagamos que nuestros hijos sean más independientes, pero adoptando este sentido de responsabilidad por aquello que ellos creen que ya empiezan a tener, ¿no? Como su propio derecho a decidir por ellos mismos, pero que obviamente pues nosotros como papás siempre tenemos que ser más inteligentes y más sabios con ellos sin tener que abusar del poder que nos da el que seamos sus papás, ¿no? No nos confundamos, no somos sus verdugos, no tenemos una de las tareas más maravillosas que la vida nos puede regalar, que es pues primero ser partícipes en crear a otro ser humano y lo mejor aún, ¿no? Ir creando a un ser que pueda aportar cosas maravillosas en la vida, ¿no? Siempre sintiéndose bien con él mismo y sobre todo siendo feliz. Yo creo que todos los padres lo que queremos de nuestros hijos es que sean felices, sean independientes, hagan su vida, sí, pero que la hagan con conciencia, con responsabilidad, con amor hacia ellos mismos sobre todo. Y pues uno como padre pues solamente puede ver su trabajo realizado pues en los resultados que ellos tengan, ¿no? Siempre nos vamos a quedar corto, yo misma me lo he dicho, porque nadie nos enseña a ser padres, sin embargo, sí podemos valernos de muchas herramientas para ir arreglando esos pequeños detalles en el camino, ¿no? Uno de los principales pasos pues es lo que ustedes acaban de hacer, informarse, estar abiertos a aprender cosas nuevas, a estar abiertos a dialogar, a comunicarse, a escuchar opiniones diferentes, a conocer un poco más y sobre todo este paso que acaban de dar con sus hijos, aunque ellos no lo sepan, créanme que ya los hace a ustedes mejores seres humanos, porque somos seres humanos creando otros seres humanos, desarrollando otros seres humanos, ayudando a otros seres humanos a que ellos mismos creen su propia realidad en esta vida. Así que muchísimas gracias. Felicidades por esta oportunidad que se dieron. Yo únicamente me voy a permitir despedirme pues con mi última diapositiva, que pues es una frase que para mí me gustó muchísimo cuando la pensaba y yo dije, pues no hay otra manera, ¿no? Independientemente de que tengamos que motivar a nuestros hijos, sobre todo y más que otra cosa, tenemos que creer en ellos como si fueran a salvar el mundo. Es una palabra muy trillada, que los niños son el futuro del mundo. Sin embargo, creo
que si creamos mejores seres humanos, por supuesto que pueden salvar al mundo. Y por supuesto, ámalos tanto como si su futuro dependiera de ello. Parece algo tan sencillo, pero de verdad no nos olvidemos de amarlos cada segundo y cada minuto, porque sí, realmente su futuro depende de sentirse amados. Así que muchísimas gracias a todos, que la vida siempre les dé cosas buenas por qué agradecer y nos estamos viendo en la próxima. Hasta pronto.